Esta semana es interesante porque lo frío se va a calentar con una fecha especial, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa fecha? El Día de las Madres, ¿no es cierto? Y pese a las restricciones que hay, de seguro que va a estar más sonado que el 19 de marzo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no es cierto? Y los padres podemos renegar, reclamar, objetar, pero lo cierto es que hay que darles la razón, porque por cada padre bueno, amoroso, que está en casa, que aconseja, que ayuda, que colabora y que está ahí, hay 10 madres que lo hacen y lo hacen bien y mejor, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Justamente a propósito de esa realidad, el doctor Dobson, James Dobson, que es un creyente, en su libro Cómo criar varones, él dice de que las mujeres dan a luz a los varoncitos, pero son los padres los que crían varones, ¿no? En otras palabras, la presencia física del padre forma el carácter de los hijos varoncitos, ¿no? Y es por eso, dice él, de que hoy vivimos en una cultura altamente inmadura, donde tenemos hombres, varones, ¿no?, que están al frente de empresas, de instituciones, de trabajos importantes y que pueden ser muy eficientes en lo que hacen como profesionales, pero cuando llegan a su casa son de lo más inmaduros posible. Y él dice, ¿y por qué? Y la explicación es muy sencilla. La mayor parte de los hogares actualmente son muy fraccionarios, o muy fraccionados más bien, donde solamente la madre cría tanto al niño como a la niña, ¿no? Eso es interesante. Sea porque el padre está todo el tiempo afuera, haciendo dinero, quizás, o está en la casa pero está en modo automático, ¿me entiende? Está pero no está. O, por último, el hombre abandona a la mujer, la deja con los niños, y la madre es madre y padre a la vez. Y es muy frecuente que el día del padre aparezca la madre en los festejos. ¿Ha visto usted eso? Y muchos niños dicen, él es mi papá, ella es mi papá. Hay un factor sí que incide negativamente en este fenómeno, y es que cuando no hay la presencia del padre, no se forma correctamente el carácter del varoncito. Y el varoncito puede ser que ame a su mamá, pero no la ve como un modelo, y es por eso, y la madre aparte de eso lo mima, lo cuida, no, es varoncito, que no haga nada, que esto y que lo otro, de tal manera que cuando llega grande, como decíamos, es un profesional en todo el sentido de la palabra, pero en sus relaciones personales y en su casa es un niño más dentro de la casa. Y tenemos una generación en la cual, si uno pregunta cuáles son los mejores estudiantes, generalmente es una mujer. En las universidades, cuáles son las mejores universitarias, es una mujer, no un varón. Y si preguntamos en la empresa cuáles son los empleados más responsables, son una mujer. Interesante eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabe usted que eso también está ocurriendo de otra forma en la iglesia? No exactamente igual, pero en el mismo sentido. Hoy, en el siglo XXI, tenemos la iglesia más inmadura de los últimos 21 siglos de vida cristiana. Bueno, tenemos 21 siglos de vida cristiana y este es el grupo o la generación más inmadura. Quiero que piensen en este momento en alguien inmaduro de entre sus amigos, familiares y parientes. Y vamos a hacer una relación de la inmadurez física y emocional con la inmadurez espiritual, ¿ya? Vamos con una pauta. Primeramente, impulsividad. La persona inmadura es completamente impulsiva. Dicen que no responde, no es proactiva, sino es completamente reactiva. O sea, avanza en función a lo que siente. Y la iglesia de hoy es completamente reactiva. O sea, la iglesia de hoy no tiene convicciones y no hace las cosas según lo va sintiendo. ¿Por qué no fuiste a la iglesia hoy en esta tarde? Ay, es que no sentía. ¿Y por qué no hiciste tu devocional? Es que no me gusta. ¿Y por qué no asumes esta responsabilidad? Es que no sé, me siento medio raro, medio rara. O sea, todo se trata de lo que me gusta o de lo que no me gusta. ¿Y por qué vas a esa iglesia?
es que se siente la presencia. Y usted va a la iglesia y claro, está llena de juegos de luces, unos equipos de sonido impresionantes, la gente saltando. Allá se siente, ¿no? Pero cuando va a un lugar donde solamente hay una guitarrita, no se siente, no. Mi vida espiritual no progresa. Somos una iglesia reactiva. Por otro lado, las personas inmaduras tienen la tendencia a culpar a los demás por lo que les pasa. Viven, como dice un autor, en el síndrome del tú. Tú eres responsable de mi vida. Si tú no me haces recuerdo, yo no hago mis tareas. Si tú no me levantas temprano, yo no voy al colegio. Si tú no me obligas, no me como la ensalada. Y si las cosas van mal es por tu responsabilidad. Tú eres el responsable de mi felicidad. No, esa es la persona inmadura, ¿no es cierto? Vive en el tú. Ahora, la iglesia de hoy es parecida. Si el pastor o los líderes o la iglesia no es lo que debe ser, yo no puedo crecer en mi vida espiritual. ¿Por qué no estás avanzando? No sé, por el clima, por la pandemia, por la política, pero siempre hay algo que es responsable que me impide crecer en mi vida espiritual y me veo como una víctima que no puedo crecer. Y la iglesia de hoy es inmadura en ese sentido. La otra cosa que tiene la gente inmadura es la falta de reflexión. Usted verá, por ejemplo, que un niño no se pone a pensar, ¿será que actué bien? ¿Será que actué mal? ¿Cómo puedo corregir este error? Los niños no hacen eso, no reflexionan, ¿no es cierto? Y la iglesia de hoy tampoco tiene tiempo para reflexionar, anda de aquí para allá, todos andan en la onda de los demás, pero muy poco hacemos caso de esa instrucción del apóstol Pablo, mirad cómo andéis, ¿no? Mirad con diligencia cómo andéis. No hacemos reflexión. Inclusive en nuestro tiempo devocional ya llenemos, hagamos, leamos y vámonos, pero no nos preguntamos, ¿estoy andando bien? ¿Estoy realmente creciendo en mi vida espiritual? Y no buscamos espacios de reflexión. La iglesia está saturada de memes, de comentarios, de videos, de cosas que le mandan, de devocionales nos caen por 10 cada día, pero no reflexionamos. Ahora, sigamos con el tema de la gente inmadura. La gente inmadura odia el aburrimiento. Todo tiene que ser divertido. Y en esos momentos donde no hay nada que hacer, tenemos que buscar diversión como sea. El niño es así, ¿no? Me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, había esa serie de Barney, ¿no? Y Barney decía, esto tiene que ser muy divertido, decía, ¿no? Y todo el tiempo repetía esa frase, todo tiene que ser muy divertido. Y un día les digo a mi hijo, vamos a hacer esto, pero papá, eso no es divertido, me dicen, ¿no? Y es verdad, los niños no tienen la capacidad de hacer algo que no es divertido. Por eso las que son maestras de párvulos tienen que cambiar cada 7 minutos la actividad para mantener la atención. ¿Y sabe qué? La iglesia de hoy está buscando una iglesia divertida. Y es por eso que tenemos iglesias que son impresionantes en lo que hacen. Tienen juegos de luces, tienen pantallas gigantes, equipos de sonido, la gente hace una coreografía atrás, sale el pastor, cuenta chistes, y hay esto, y hay lo otro, y actividades. Y cuando no hay eso, como que mi vida espiritual se apaga, ¿no es cierto? Porque no hemos madurado en nuestra vida personal. Y finalmente, una señal de inmadurez es la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Todo tiene que ver conmigo. Por ejemplo, un bebé a las 3 de la mañana quiere leche y llora. Él no reflexiona, wow, mamá estuvo todo el día trabajando, me dio leche, me bañó, tiene aparte otras responsabilidades, está cansada, son las 3 de la mañana. ¿Piensa así el bebé o el niño? No. Dice, lo quiero ahora y grita, ¿no es cierto? Y la iglesia de hoy es altamente egocéntrica. Todo tiene que ver con lo que yo puedo sacar. Ya no somos miembros de iglesia, somos consumidores de iglesia. Y elegimos la iglesia donde pueda sacar más para mí. Y la idea es, a ver qué puedo sacar en esta mañana de este culto, de esta iglesia. Y hay muy poco de pensar, ¿y cuál es la necesidad en los demás? ¿Cuáles las cosas que yo puedo hacer por los demás? A ver cómo está nuestra iglesia, en qué puedo cooperar, en qué puedo ayudar. O tener compasión de mi vecino que necesita escuchar el evangelio, o como veíamos en el video, de ir a otro lugar a predicar la palabra del Señor. Todo lo que pueda hacer para mí,
correcto, pero lo que tenga que dar, como que no tanto. Y la realidad es que la iglesia cristiana actualmente en general es altamente inmadura. Ahora, no hay nada de malo en ser un niño, de verdad que no hay nada de malo. Lo malo es resistirse a madurar, porque sabe que como iglesia de hoy no impactamos a nadie. ¿Cuántas personas son impactadas por la iglesia evangélica de hoy? ¿Cuántas personas son impactadas por nuestra veracidad, por nuestras convicciones, por nuestro corazón, por nuestras determinaciones? ¿Y sabe por qué? Porque los niños no impactan, son las personas adultas y las personas maduras las que pueden ejercer su llamado para impactar a los demás. No son los niños los que ganan Óscares en el cine o ganan copas en los torneos deportivos. No son los niños los que ganan premios a la excelencia. Son las personas maduras las que pueden lograr hacer un cambio en la sociedad. Y en el plano espiritual ocurre lo mismo. No son los niños espirituales los que van a transformar la sociedad. Son las personas maduras las que pueden operar un cambio en este mundo y llevar efectivamente el evangelio. De tal manera que el tema de la madurez es un tema muy importante. Justamente en el libro de los Hebreos, el escritor dice en el capítulo 5, versículo 11, dice: dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez, dice la versión LBLA. El que escribe esa parte o ese texto se cruzó con el problema de que a los lectores a los cuales él se dirigía se les había hecho tan difícil entender la doctrina que dice: aquí tengo que ir con un poquito más de calma, porque debiendo ser ya maestros, ustedes todavía son niños en lo espiritual y requieren leche y no alimento sólido. ¿Cuántas veces en la iglesia? A ver, hermanos, vamos a ver 3 doctrinas, las elementales: la justificación, la santificación, la glorificación, y la mitad de la iglesia se durmió, ¿no? No estamos preparados para escuchar cosas más sólidas. Y es por eso que el apóstol o el escritor de los Hebreos dice: avancemos hacia la madurez. Y es por eso que a partir de hoy vamos a estar trayendo una serie de mensajes que se llama Avancemos hacia la madurez. Y hoy simplemente vamos a dar una pequeña introducción al tema. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la dirección del Señor para esta reunión. Amado Padre Celestial, gracias por el tiempo especial que podemos tener. Gracias, Señor, porque su palabra contiene todo lo necesario para ayudarnos, Señor, a crecer. Y le rogamos en el nombre del Señor Jesús que su Espíritu Santo ministre nuestros corazones de tal manera, Señor, que seamos desafiados, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual, a alcanzar la estatura, Señor, que usted ha diseñado, Señor, y ha señalado para cada uno de sus hijos. Padre Celestial, necesitamos ser una iglesia, Señor, madura, ser una iglesia que realmente, Señor, alcance ese nivel de crecimiento espiritual, de tal manera, Señor, que no solamente nos enfoquemos en nosotros mismos, sino que seamos un instrumento en sus santas manos para poder alcanzar a Santa Cruz, a Bolivia y el mundo con el mensaje del Evangelio. Bendiga este tiempo, Señor, y abra nuestro entendimiento. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Avancemos hacia la madurez, la parte introductoria, y vamos a ver ahora algunos aspectos muy sencillos y básicos ya acerca de la madurez. En primer lugar, vamos a ver creencias falsas acerca de la madurez. Ideas que por ahí tenemos que parece que son correctas, pero en realidad son equivocadas. La primera de ellas: la madurez espiritual viene automáticamente con los años en la vida cristiana. Eso quiere decir que si tengo 1 año de cristiano, soy más o menos maduro, pero si tengo 20 años de vida cristiana, entonces soy muy maduro, porque la madurez es algo automático. ¿Sabe qué? La madurez espiritual se parece a la madurez emocional.
Fíjese que los niños van madurando emocionalmente hasta convertirse en adultos emocionalmente. La madurez física es automática, eso no lo podemos regular. El niño va creciendo y un día lo vemos grandote, con barba y con voz gruesa, eso es natural. Pero la madurez emocional es diferente. Una persona puede tener 25 años y tener la madurez de un muchacho de 15 años, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Justamente leíamos, y ahora quiero leer el texto en Hebreos 5:11, dice: tenemos mucho que contarles sobre esto, pero es difícil de explicar porque ustedes son lentos para entender. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique las primeras letras acerca de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. He leído Hebreos 5:11. En este caso, estos hermanos deberían ser maestros. No quiere decir que debían ser predicadores, sino que deberían tener la capacidad de agarrar a otro creyente y compartirle la palabra del Señor, abrir la Biblia y enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Pero el autor dice, debiendo ser maestros, todavía son niños. Y es que no se crece simplemente por pasar años en la vida cristiana. Ya muchas veces he dicho eso, hay hermanos que dicen, tengo 20 años de experiencia en la vida cristiana. Y lo que tienen son un año repetido 20 veces, ¿no es cierto? Cada año es lo mismo, no han crecido en las cosas del Señor. La segunda cosa, la segunda enseñanza o creencia falsa, la madurez espiritual es algo que solamente pueden alcanzar unos cuantos elegidos, ¿ya? Algunas personas, los líderes, son los llamados por Dios para crecer. Los demás somos como, no vamos a llegar a ese nivel de madurez. Y esa es una enseñanza falsa. ¿Cómo se imagina usted una persona madura espiritualmente? ¿Se imagina a un predicador, o a un monje, un monasterio, o a un misionero, o un mártir en la vida cristiana? ¿Será que ese es un maduro? Es interesante que Watchman Nee era un hombre que estudiaba muchísimo la Biblia, pero dice que cuando él iba a visitar a una hermanita que vivía allá en China, porque él era chino, dice que se sentía como un bebé al lado de esta hermana. Esta hermana no sabía leer ni escribir, pero en todo lo que ella había vivido en la vida cristiana, oyendo la palabra, memorizando textos y orando, había llegado a un nivel tal de madurez que sus palabras eran consejo para muchísimos hermanos en aquel lugar. Y realmente esa hermana sencillita que no leía ni escribía, pero sí conocía la palabra del Señor, porque le cuento, es factible eso, es posible. Ella era mucho más madura que él. Y cuando yo llegaba y la escuchaba orar, salía ministrado por la vida de esta mujer. ¿Sabe qué? La madurez no tiene que ver con el hacer un ministerio, tiene que ver con una experiencia con el Señor por medio de su palabra, por el Espíritu Santo, que vamos conociendo a Cristo día a día. Y sabe que la madurez espiritual no es para unos cuantos, sino es para todas las personas. Dios quiere que todos lleguemos al crecimiento y a la madurez espiritual. Otra cosa, la madurez espiritual ocurre instantáneamente si encuentro la clave correcta. Estamos acostumbrados a lo instantáneo, ¿no? Café instantáneo, avena instantánea, tantas cosas instantáneas que hay. Y queremos también madurez instantánea. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Porque madurar implica siempre tiempo. Y queremos madurez instantánea y decimos, lo que me falta es a lo mejor ese libro. Tengo que leer, y cuando compre ese libro y lo lea, seguro voy a madurar. O cuando vaya a tal campamento, a tal retiro, voy a madurar. O cuando tome ese taller, ya incluyendo bienvenido a casa, voy a madurar. Pero lo cierto es que no hay ninguna clave que de manera instantánea te pueda llevar a la madurez. Lo cierto es que la madurez toma tiempo. Y fijémonos, un tomate, ¿qué tiempo tarda en estar desde pequeñitos hasta estar rojo? Toma tiempo. ¿Qué tiempo tarda una planta de maíz en estar con el choclo allí? ¿Qué tiempo tarda un niño en crecer? Entonces la madurez siempre lleva tiempo. La palabra del Señor dice en Efesios 4:15, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, que es Cristo.
Otra creencia falsa en cuanto a la madurez es que la madurez espiritual se mide por lo que uno sabe. Y ahí hay una creencia que si yo me leo todos los libros de teología y me tomo muchos cursos y voy a un seminario, seré una persona madura. La verdad es que la madurez se demuestra más por la conducta que por el conocimiento. No sé si usted conoce personas que saben mucho de la Biblia, pero en el momento de la verdad actúan con mucha inmadurez. ¿Ha visto usted personas así? Que saben harto de la Biblia, pero son inmaduras en su manera de actuar. Ahora, no estoy diciendo lo contrario, por si acaso, que las personas maduras no conocen la palabra del Señor. Al contrario, sí la conocen y crecen en el conocimiento de la palabra. Pero ese conocimiento tiene que ver con una práctica de aquellos que ellos van conociendo. Puedo citar algunos versículos. Tú tienes fe, yo tengo hechos. Demuéstrame tu fe sin hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. El Señor también dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la madurez no tiene que ver con conocimiento intelectual. O sea, tiene que ver, pero no es solamente conocimiento intelectual. Ese conocimiento tiene que transformarse en conducta. Otro malentendido o error frecuente en cuanto a la madurez es que la madurez espiritual es algo muy personal y privado. Esta manera de pensar lleva a algunas personas a decir, yo no necesito de nadie para crecer. Es más, ni siquiera necesito ir a la iglesia para crecer. Me basta con mi Biblia, mi devocional, mi conexión a internet para mis videos de YouTube y yo crezco solito. No es cierto. Pero ¿sabe qué? Nadie crece solo. Veamos un ejemplo natural. Los niños, ¿cómo maduran emocionalmente en la casa? Interactuando con papá, interactuando con mamá, interactuando con los hermanos, van al colegio, interactúan con el maestro, con los compañeros, hay conflictos, hay problemas, y la manera en que van resolviendo esas circunstancias los va llevando a la madurez, ¿no es cierto? De la misma manera, en la iglesia del Señor, cuando estamos con otros creyentes, es que vamos ejerciendo esa madurez, o vamos desarrollando más bien esa madurez. Dice la palabra del Señor que nos consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La verdad es esta: los cristianos necesitan relacionarse unos con otros para crecer. Y voy a repetir este punto. Querido hermano y hermana, y usted que nos está mirando por la red, no va a crecer solo. No va a crecer solo, no funciona de esa manera. Dios ha creado un contexto de familia, de hermanos, de comunidad, que necesitamos apoyarnos unos a otros para crecer. Incluso cuando nuestros hijos se pelean, ¿a qué padre le gusta ver a sus hijos pelearse? Pero ¿sabe usted que esas peleas son parte de su formación para la madurez? La manera en que resuelven sus pequeñas peleas ahí en casa determinará cómo se manejarán en el futuro en un problema en el trabajo, etcétera. Entonces nos necesitamos unos a otros para crecer. Nadie crece solo. Y vamos con la última. Todo lo que necesito para madurar, es muy parecida a la cuarta, es estudiar la Biblia. Y aquí sí parece que nos estamos contradiciendo, porque siempre hemos dicho, estudie la Biblia para crecer, esta es la leche espiritual. Pero ¿sabe qué? No solamente es la Biblia, sino la Biblia llevada a la práctica. Lo cierto es que la madurez viene a través del conocimiento de la Biblia, que es llevado a muchas experiencias en nuestra vida personal, en la familia, en el hogar, en la iglesia. Dios usa muchos factores para ayudarnos a crecer. Este tiempo es un tiempo de sufrimiento y Dios utiliza también el sufrimiento para hacernos crecer. La verdad es que se necesitan muchas experiencias espirituales con Dios para alcanzar la madurez sobre la base del conocimiento de la palabra del Señor. De tal manera que el conocer la palabra del Señor es la base, pero no es lo único.
Hace falta que el Espíritu Santo tome la palabra, la aplique a mi corazón, me lleve a un conocimiento experimental con Él, de tal manera que me ayude a crecer en la vida espiritual. No es solamente un conocimiento vacío o un conocimiento meramente intelectual. El Señor dijo en Juan 13:17, si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica para que yo pueda madurar. Ahora, entendiendo lo que no es la madurez, ¿qué les parece si vamos a ver lo que sí es la madurez? Ahora, hace un momento dábamos el ejemplo de cómo maduran los niños en el hogar. Los niños ven a los padres, a sus hermanos mayores, toman ejemplo de sus hermanos mayores, a sus primos, y luego salen al colegio e interactúan con personas y van aprendiendo cómo responder ante la vida. De hecho, que cuando una familia es disfuncional, imaginemos una familia en la cual todo el tiempo están atacándose, y al menor problema está el papá atacando a la mamá y la mamá al papá, ¿cómo madura ese niño? Seguramente cuando él se sienta atacado, lo primero que va a hacer es atacar también, ¿no es cierto? O una familia que todo el tiempo se están quejando. Yo tenía un amigo que todo el tiempo criticaba, siempre estaba encontrando algo malo. Un día fui a su casa y entendí por qué. Sus padres todo el tiempo criticaban todo. Entonces era normal para él criticar. Entiende que la madurez de las familias van determinando nuestra propia madurez. Es por eso que cuando se hace consejería matrimonial, una pregunta muy interesante es preguntarle a la novia, ¿y cómo resuelven sus problemas tus papás? Y le preguntamos al novio o al esposo quizás también, si es ya matrimonial, ¿cómo resolvían sus problemas tus padres? Y muchas veces los mismos contrayentes o esposos llegan a la conclusión, la verdad es que yo heredé mucho de mi papá y de mi mamá y tengo que cambiar esto, ¿no? Mi mamá era muy controladora y hasta mi padre lo controlaba y también quiero controlarlo a mi marido ahora, ¿no? Entonces, muchas veces traemos las cosas del hogar y esa es nuestra mala formación, madurez. Por otro lado, familias que son bien maduras forman niños bien maduros. Ahora, traslademos ese ejemplo a la iglesia. ¿Cuál sería el modelo para que nuestros creyentes de la comunidad cristiana Esperanza Viva lleguen a la madurez? Levanten la mano los modelos, a ver. Seguramente nadie va a querer levantar la mano, y yo tampoco, porque aunque si bien todos debemos ser modelo para aquellos que nos siguen, pero la palabra del Señor es muy clara en decirnos de que hay un hermano mayor, y ese es nuestro modelo. ¿Cuál es ese hermano mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el hermano mayor, y mientras más conocemos a la persona, al corazón, al carácter de nuestro Señor Jesucristo, de manera natural vamos madurando en nuestra vida espiritual. Piensa lo que acabo de decir, lo voy a decir otra vez con calma. Así como un niño, mientras más pase tiempo con su hermano mayor, va a adquirir la madurez o también quizás las mañas del hermano mayor. Igualmente nosotros como creyentes, mientras más tiempo pasemos al lado, contemplando y conociendo al Señor Jesús, nuestra madurez va a ir desarrollándose de manera natural. Interesante eso, ¿no es cierto? De tal manera que mi madurez en sí depende de pasar la mayor cantidad de tiempo contemplando, conociendo, absorbiendo y admirando a la persona de Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Madurez en mi vida espiritual. Inclusive cuando me acerco a la Biblia, trato de buscar a Cristo en la palabra del Señor, ¿me entiende? Llego a la iglesia y trato de ver a Cristo para poder madurar espiritualmente. Y en todo lo que hago trato de pensar en cómo haría Cristo en estos momentos y trato de pensar como pensaría Cristo. Y lo maravilloso es que el Padre ha enviado a su Espíritu Santo para ministrar nuestras vidas para que seamos semejantes a Cristo. Hay 3 versículos
claves. Hay muchos versículos que hablan de este tema, pero hay 3 versículos claves que son importantes para tomar en cuenta respecto a lo que vamos a llamar la meta de la madurez. ¿Y cuál es la meta de la madurez? El lema de nuestra iglesia. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia? Ser como Cristo. La visión de nuestra iglesia, ser como Cristo. Hay 3 versículos puntuales, uno en el pasado, otro en el presente y otro que mira al futuro, que muestran claramente que el diseño de Dios para cada creyente, para usted y para mí, es que seamos semejantes a Cristo. El primero de ellos, si tiene su Biblia, léalo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje es maravilloso porque muestra claramente de que el propósito que tenía el Padre al enviar físicamente a su Hijo, aparte de efectuar la redención de nosotros, es darnos un modelo de hermano mayor. Fíjense que el versículo termina diciendo: para que Él, es decir, el Señor Jesucristo, sea el primogénito. Y esa palabra primogénito podíamos cambiarla por el hermano mayor, ¿no es cierto? Entre muchos hermanos, lo aclara de una manera muy específica el autor. Pero ¿qué fue lo que dice acerca de eso? Que a los que antes conoció, está hablando de todos los creyentes, también los predestinó. Es interesante la palabra predestinar. En castellano es muy sencilla, viene de 2 términos: de anticipado, destinar. Y siempre que hablamos de destinar, estamos hablando de darle a algo o a alguien un propósito o un objetivo por lo cual existe. ¿No es cierto? Yo puedo decir: voy a predestinar estos 1000 bolivianos para las vacaciones de fin de año, por decir algo, ¿no? Lo estoy separando de antemano con un propósito. Ahora aquí dice la palabra del Señor que Él nos predestinó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que seamos como el Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió eso? En el pasado, aunque tiene un efecto permanente en toda la eternidad. Ahora veamos al presente otro versículo, 2 de Corintios 3, 18. Búsquelo por favor en su Biblia, 2 de Corintios 3, 18. Y este es un pasaje para poder meditar y reflexionar una y otra vez, porque realmente muestra cómo Dios hace ese cambio. Este versículo, a diferencia del anterior, está referido al presente. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este versículo describe la dinámica presente a través de la cual mi vida es transformada. Si yo le preguntara a usted: ¿quiere ser transformado? Usted me diría: amén, ¿no es cierto? Ahora, aquí está el secreto. Aquí está el secreto de la transformación. Léalo usted mismo. Dice: por tanto, los líderes todos. ¿Dice eso? No. Nosotros todos. ¿Esto para quién es? Para mí, ¿no es cierto? Para todos nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser transformado? Fija tus ojos en Cristo. Mirando a Cristo a cara descubierta, ¿no es cierto? Mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué es lo que miro? La gloria del Señor. Mi trabajo, mi responsabilidad, lo que me toca a mí es mirar a Cristo y contemplarle a Cristo, su gloria. ¿Sabe qué, hermano? Nos falta contemplación. Leemos la Biblia pero no vemos a Cristo, oramos pero no vemos a Cristo, vamos a la iglesia pero no contemplamos la gloria de Cristo. Pero cuando lo empezamos a hacer de manera natural, vamos siendo transformados en la gloria de Cristo.
Entonces, vimos en el pasado, predestinado para ser como Cristo. En el presente, mirando a Cristo, somos transformados a la imagen de Cristo. Veamos el futuro. Vaya por favor en su Biblia a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como Él es. Aquí dice de que comenzamos un proceso que se inició atrás en la eternidad, de ser semejantes a Cristo, pero va a ser un proceso que no va a llegar a su final. Vamos a trabajar en ello y cada día vamos a ser más transformados, pero un día dice que le veremos ya no como por un espejo, como dice en el anterior versículo, ¿no? En 2 Corintios 3:18, sino cara a cara le veremos, y dice que cuando le veremos seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a determinar que seamos semejantes a Él? Porque le veremos tal como es Él. Qué hermoso, ¿no es cierto? Imagínese ese momento de ver a Cristo y su presencia que nos transforme completamente a su semejanza. Y ahí sí va a estar completado el proceso. Lo que quiero mostrarle a través de estos 3 versículos es que hay un versículo en el pasado, otro en el presente, otro que mira al futuro. Y en los 3 versículos está diciendo exactamente lo mismo. El propósito de Dios para usted y para mí es hacernos semejantes a Cristo. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo se ve un cristiano maduro? Pues se ve como Cristo. ¿En qué consiste la madurez? En desarrollar el corazón, el carácter y la persona de Cristo en mí. Hoy está de moda, y muchas veces en las publicidades de superación personal, universidades, se dice, sé la mejor versión de ti mismo, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado usted esa frase? Sea usted la mejor versión de usted mismo. Y lo que trata de decir esta frase es, no te quedes en la mediocridad, sé lo mejor que puedes hacer, sé la mejor versión de ti mismo. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Tomando esta frase, sé la mejor versión de Cristo que pueda ser. Pero si queremos ir más allá es, permite que el Espíritu Santo te transforme para que seas la mejor versión de Cristo que pueda ser. Querido hermano y hermana, el propósito para usted y para mí es que reflejemos literalmente a Cristo donde quiera que vayamos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de divertirnos. En todo aspecto la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Terminando esta introducción que va a continuar en los próximos domingos, quiero hablar acerca de la importancia de la madurez. Y yo sé que hasta este momento usted está completamente seguro de que estamos hablando de algo muy importante, pero simplemente quiero en esta parte destacar cómo cada uno de los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, la mayor parte de ellos en realidad, enfatizaron la importancia de la madurez. Primeramente, y voy a citar para ir rápidamente porque si no nos tomaría bastante tiempo, son bastantes versículos. Quiero citar en primer lugar al Señor Jesucristo. Él estaba hablando acerca de que amemos a nuestros enemigos, que amemos, que bendigamos y que no maldigamos, y que inclusive a aquellas personas que nos ofenden y nos hacen daño, nosotros podamos dar bendición. Y al terminar, Él dice algo hermoso, dice, sed pues vosotros perfectos. Y esta palabra perfectos bien podría traducirse maduros o completos, ¿no? Sed pues vosotros perfectos. Es más, la forma en que lo termina es hermosa. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí no está hablando de perfección en el sentido de que no cometo ningún error. Está hablando de que llego a esa plenitud, lo más semejante, la mejor versión que puedo ser como ser humano, del amor, del carácter, de la cualidad moral de mi Padre que está en los cielos, quien es perfecto. Y el Señor ya va señalando que hay un nivel inicial y un nivel de perfección. Santiago también dice lo siguiente, mas tenga la paciencia su obra completa. Él está hablando de las pruebas, de los problemas,
de las tribulaciones que todos atravesamos. Y él dice cómo estas tribulaciones nos llevan hacia la madurez. Y él dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿Cómo leemos esa palabra? Maduros. ¿Cómo leemos la palabra perfecto? ¿Cómo leemos la palabra perfecto? Bien, ya, porque por ahí dice, no puedo alcanzar la perfección, hermano David. No, aquí habla de madurez, ¿no es cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí Santiago deja entrever de que hay cristianos que le faltan muchas cosas y otros que han llegado a un nivel de madurez. Juan lo plantea de una manera muy bonita. Él dice en primera de Juan 2, versículo 12, les escribo a ustedes, queridos hijos, estoy leyendo otra versión, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Noten de que el apóstol Juan escribe a un público en general, en el cual él distingue los hijitos, ¿ya?, los niños, los jóvenes y los padres. A propósito, ¿en cuál de los tres grupos usted se situaría en este momento? Los hijitos, los que sus pecados han sido perdonados, los jóvenes, los que han vencido al maligno, o los padres, aquellos que conocen al que es desde el principio. ¿En cuál de los tres estaría usted? Es interesante la pregunta porque tenemos que hacérnosla. Una pregunta importante es, ¿en qué nivel de mi madurez estoy? ¿No es cierto? Porque si no sé por dónde estoy, no sé a dónde debo ir. Yo en particular quiero decirle con toda sinceridad, le pregunté al Señor, Señor, ¿en cuál de los tres estoy? Y el Señor me muestra, eres un joven, pero te falta mucho todavía, ¿no? Yo no me siento un maduro espiritualmente, no me siento un padre que conozco, pero sí estoy desafiado y comprometido a alcanzar ese nivel. Eso es lo que me toca a mí. Yo quiero animarle a que usted también haga lo mismo. Ahora, Pedro también lo dice en 1 de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Y qué significa la palabra perfección? ¿Qué significa la palabra perfección? Madurez, ya muy bien. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es interesante que en su segunda epístola el apóstol Pedro inclusive da una especie de currícula en la cual deberíamos crecer. Él dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio añadid paciencia, a la paciencia añadid piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Él da la idea de que la vida cristiana es un continuo de crecer en virtudes. Entonces también Pedro nos está mostrando la madurez. Ya lo mencionamos al autor de los Hebreos, ya no lo volvemos a mencionar, pero él dice, debiendo ser ya maestros, aún todavía sois niños. El apóstol Pablo, de manera especial, él dedicó mucho tiempo o mucho espacio de sus epístolas al tema del crecimiento espiritual. Escucha estas frases. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Interesante, no sean niños. ¿Alguna vez le ha dicho su papá o a alguien, oye, madura? ¿Le ha dicho alguna vez eso? No es bonito, ¿no es cierto? Pero te hace pensar, ¿no es cierto? Y a veces necesitamos que nos digan, oye, madura pues, ¿no? Madura. Y a veces, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, maduren, no piensen como niños, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar piensen como personas maduras. Ahora, en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y cuando la Biblia habla de perfección, ¿qué significa? 2, 3, madurez. A fin de perfeccionar, llevar a la madurez a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Luego, más adelante, en el siguiente versículo, usa otra palabra diferente, pero que significa lo mismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un versículo que estuvimos leyendo muy frecuentemente hace un tiempo atrás y que es el lema de la iglesia, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. ¿Y qué leemos ahí en perfecto? Maduro en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. A mi hermano que está allá, a ese joven que está allá, a mi hermana que está acá, a cada uno Dios quiere que seamos presentados maduros. Este es el plan de Dios para todas las personas. En Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Claramente el deseo de Dios es que estemos maduros y completos. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que hay que completar, y si hay que completar es que estamos incompletos, ¿no es cierto? Hay que complementar. Y tenemos ese hermoso versículo, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Y qué es perfecto? Maduro, ¿no? Algunos me dicen maduro, me dicen, ¿no? Que sea maduro, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En todos estos versículos que he estado utilizando, hay dos términos griegos que utiliza el apóstol Pablo. No los voy a mencionar para no hacerlo pesado, pero uno de ellos significa alcanzar y completar el pensum, para ponerlo de una manera. Es semejante a un universitario que ha completado todas las materias, ha rendido su examen, ¿no?, o su tesis, y ha acabado todo el plan de estudios. ¿Ese profesional es excelente, lo sabe todo? No. ¿Va a cometer errores? Seguramente que sí. ¿Pero ya terminó sus estudios? Sí, terminó. Y ese es el sentido acá. En otras palabras, en la vida cristiana hay un proceso de crecer y crecer. A lo mejor cuando llegamos a la fe estamos un poquito tambaleantes, empezamos a dar pinino, nos caemos otra vez, nos levantamos, nos dan leche, nos enfermamos, nos dan vitaminas, vamos creciendo, vamos tomando un poco más de responsabilidad y vamos madurando. Vemos ciertas áreas en nuestra vida que hay que trabajar y Dios empieza a hacer ajustes, y en un contexto de iglesia y las circunstancias vamos creciendo, vamos conociendo la palabra del Señor, vamos enseñando la palabra del Señor a otros, y llega un momento en que esa persona no se puede decir de que ya está completo en todo sentido, pero uno dice: ese hermano ya está maduro ya, ¿no? Ya solito lee su Biblia, solito ora, abre un ministerio, capaz que puede abrir una iglesia él solo, comparte el evangelio, tiene esa motivación para conocer más del Señor, se le ve su corazón para servir a los demás. Ya uno no se preocupa tanto de ese hermano porque ya maduró, ya está completo, ya ha sido perfeccionado. Y la otra palabra es capacitado o equipado. Y eso significa que somos madurados con un propósito de servir, de ser de bendición a los demás. Con todo eso, lo único que quiero decirle, mi querido hermano, es que el tema de la madurez no es un tema secundario. Creo que lo hemos podido ver a lo largo de los versículos. Es un tema central. Dios de verdad espera que usted realmente madure. Quiero terminar con un ejemplo. Si viéramos a un bebé en su cama o en su cunita, ese bebé está feliz allí, ¿no es cierto? Está diciendo agú, agú, no tiene que hacer nada, no tiene que salir a trabajar,
no tiene que estudiar, no tiene que responsabilizarse de nada, está ahí con su pañalcito, llora, biberón, ¿no es cierto? Pasa algo con los pañales, ahí está la mamá para cambiarle. La vida es hermosa, ¿no es cierto? Si nos acercáramos a ese bebé y le dijéramos, oye, ¿sabes qué? Y él nos pudiese entender, vas a madurar y vas a crecer. Y el bebé pregunta, ¿y qué significa eso? Bueno, que vas a levantarte temprano, vas a estudiar en el colegio y luego te van a hacer preguntas y si te aplazas vas a tener problemas con tu papá, luego vas a ir a la universidad, vas a tener que desvelarte y luego vas a casarte y vas a tener hijos así como tú y los vas a cuidar y va a haber muchas horas de trabajo. ¿Qué diría ese bebé? Ese bebé diría, no, yo no quiero eso, yo estoy feliz aquí en la cuna, ¿no es cierto? Y se ve tan bonito ahí. Ahora, son bonitos los bebés. ¿Qué pasaría si ese bebé pasan 15 o 20 años y sigue en la cunita ahí, ¿no? Con su mamadera? Bonito, pero ya es grandote, tiene pelos y todo, ¿no? Ya no es tan bonito, ¿no es cierto? Ya no es tan bonito. Ahora, pero a ese bebé le podíamos decir, oye, es cierto, la vida es cruel, es dura, en el colegio te hacen bullying, horas de trabajo, la gente te va a decepcionar, pero ¿sabes qué? Allá afuera la vida es hermosa. Puedes salir, puedes correr, puedes aprender a jugar pelota, puedes tener amigos, compartir, disfrutar, reír y algunas cosas que vas a aprender en el colegio te van a entusiasmar tanto que vas a querer estudiar 5 años eso porque es lo que te va a motivar y vas a salir y vas a tener tu auto y tú lo vas a manejar y vas a ir a donde tú quieras, vas a ganar tu dinero, vas a comprar la comida que tú quieras y vas a encontrar una persona hermosa con la cual te vas a casar, te vas a enamorar y luego vas a tener la experiencia maravillosa de alzar a tus propios hijos y disfrutar y ellos van a crecer y un día verás a tus nietos. No, la vida es hermosa. Ese bebé quisiera quedar ahí 20 años en la cuna. Oh, por supuesto que no, por supuesto que no. Y sabe que, mi querido hermano, es eso exactamente lo que quiero decirle a usted. Yo sé que crecer duele, yo sé que madurar cuesta, yo sé que implica trabajo, lágrimas, tiempo, pero a medida que vamos creciendo y conociendo a Cristo, siendo llenos de la presencia del Señor y empezamos a conocerle a Él y vamos dando los primeros pasos, pero luego Él en nosotros va haciendo una transformación y vemos su poder y su gloria a través de nuestras vidas y vamos desarrollándonos y haciendo que nuestras vidas sean de bendición para los demás y vemos su obra en nosotros. Realmente no quisiéramos quedarnos en la inmadurez, vamos a querer crecer. Así que, mi querido hermano, ¿en dónde se encuentra usted en este momento? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuántos son los bebés del Señor? A ver, levanten la mano los bebés, los que se han convertido en esta semana, en este mes o en este año. A ver, levanten la mano los bebés. ¿Hay bebés? ¿No hay bebés? Ahora, quizás usted diga, hermano David, lo digo con un poquito de pena y vergüenza, yo me siento como un bebé. Así que cambiaría la pregunta y no voy a pedir que levante su mano. ¿Se siente como un bebé? Bueno, hermano, no está bien, no lo voy a felicitar por eso, pero avancemos hacia la madurez, mi hermano. ¿Le parece? O sea, está bien, no está bien tampoco, ¿no? Pero estuvo bueno, vamos a decir hasta aquí, ¿no? Pero creo que es el momento de tomar una decisión y decir, ok, voy a madurar, voy a crecer en mi vida espiritual. Es verdad, en este momento, si me dan churrasco espiritual, me voy a indigestar, deme leche, pero ahora sí voy a crecer. ¿Es usted un niño espiritual? ¿Está dando sus primeros pasos? ¿Está disfrutando de la comunión del Señor? A veces por ahí ensucia un pañal, pero bueno, ahí va yendo adelante y está empezando a darse cuenta de la familia de Dios, del Dios de la familia. Amén. Disfrute de su niñez espiritual. Aprenda a hacer un ministerio. Disfrute de lo que el Señor le ha dado para hacer. Descubra por usted mismo la belleza de la palabra del Señor y avance en su crecimiento espiritual. ¿Es usted un joven que está derrotando al enemigo, está creciendo en su vida espiritual y está ya teniendo victoria en ciertas áreas específicas de su vida? ¿Está alcanzando disciplina? ¿Está aprendiendo a convertir el aburrimiento en tiempo útil y práctico para crecer en su vida espiritual? ¿Sí?
Amén por eso. Avancemos hacia la madurez. Continúe de esa manera. Y preguntaría en esta noche, ¿cuántos jóvenes espirituales hay? ¿Cuántos hay de aquellos que están venciendo al maligno y que están comenzando a tomar ya responsabilidad de la familia? Ya no son el hermanito menor que mira al mayor, ya están comenzando a ser el hermanito mayor que ayuda a los más chicos. ¿Y cuántos ya están maduros en su vida espiritual? De tal manera que pueden decir, sí, disfruto de la presencia del Señor en mi vida, disfruto de conocer y profundizar en su palabra. Voy cada día más viendo las doctrinas del Señor y cómo cada una de ellas golpea mi vida y me transforma. Me encanta ir allá a compartir el Evangelio y edificar a los discípulos para la gloria del Señor. Y quizás su máxima aspiración sea convertirse en un abuelo espiritual cuando ve que sus hijos espirituales hacen que otras personas lleguen a conocer a Cristo, y esos son sus nietos espirituales de usted, ¿no es cierto? ¿En qué nivel está? No importa en qué nivel esté, quiero proponerle algo muy, muy sencillo, desde donde está en este momento, y es una frase sencilla: avancemos hacia la madurez. Amén. ¿Avanzamos hacia la madurez, mis hermanos? Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo especial, y le pedimos en el nombre del Señor Jesús que este anhelo, Señor, que usted pone en nuestros corazones de avanzar hacia la madurez, se transforme, Señor, en una convicción y a la vez se transforme, Señor, en decisiones que vayamos tomando. Y llévenos, Señor, hacia la madurez espiritual. Si han habido aquí, Señor, hermanos que se han estancado en su vida y no han crecido, Señor, Padre Celestial, que su Espíritu Santo en esta misma noche les ponga una convicción en sus corazones, Señor, de crecer en la gracia, de quitar aquellas cosas, Señor, que les están impidiendo crecer en su vida espiritual. A toda la iglesia, querido Padre Celestial, ayúdenos, Señor, a dar el paso que es fundamental para crecer, realmente mirar a Cristo, realmente, Señor, contemplarle, pasar tiempo con Él y permitir que su gracia, su presencia, su perfume, su persona y su obra transforme nuestro corazón a la madurez hasta que seamos perfectos a la semejanza de Cristo. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.